Luis? Usted que es uno de los que conoce Incoludido. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Sí, ya famoso Incoludido en Exacto. nuestra organización. Ahí le hacemos propaganda. Muy bien, José Luis Espinosa, con quien queremos conversar sobre la reforma de salud, ¿no? Pase nomás, Rodrigo. Perdón. Sí. Es que había ido al baño. No te preocupes. Y bueno, hay una de las urgencias y es mejorar, ¿no es cierto?, la salud pública. Nos gustaría tener salud universal alguna vez en este país, ¿verdad? Y por eso queremos conversar sobre eso. ¿Qué piensas qué reforma de salud necesitaría este país? Bueno, primero si una hablamos... tremenda... Es una pregunta cortita. Genérica. Pero si vamos a hablar de reforma de salud, tenemos que ver cuáles son las causas. O sea, primero es una necesidad de la población que demanda mejor atención de salud y también más oportuna. Por esto de las grandes listas de espera que podemos verlo como es un reflejo de, pero en realidad tenemos que pensar de que si no tenemos un sistema universal que reconozca como el derecho a la salud y la necesidad de poder prevenir y hacer promoción de la salud, la verdad es que estamos llegando tarde porque estamos actuando cuando la enfermedad ya está instalada. Y eso es el principal factor de todo esto. La población lo exige, pero por un lado también tenemos que ver las cifras poblacionales desde la salud pública. Si hablamos del nivel de carga de enfermedad que tiene la población, podemos hablar de 2.5 millones de personas tienen más de 5 enfermedades crónicas en nuestro país. Esas son cifras muy altas. Más de 5 enfermedades crónicas. El 74% de la población está en cifras de sobrepeso u obesidad. Y con todo lo que conlleva la obesidad, podemos hablar de tabaquismo, alcoholismo, uso de sustancias, cuánta otra cosa, Claro. pero también de ciertas diferencias que se dan, y aquí van ciertos principios como relacionándose con la justicia social y la equidad en salud. Si hablamos que de mortalidad infantil, se muere el doble de niños en las comunas más pobres que en las comunas más ricas. O sea, la sensibilidad que tiene el tema de la mortalidad infantil, si lo vemos en las cifras de fallecidos por COVID, también se vio esta cifra del doble en las comunas más pobres que en las comunas más ricas. Y eso, la verdad es que nos tiene que hacer ver de que de alguna forma estamos llegando tarde con estas personas más pobres. Pero acá no tan solo podemos hablar de la prestación en salud como un intercambio de un examen, una atención, una consulta, una cirugía, sino que cuando hacemos el trabajo de prevención y promoción tratando todas las determinantes sociales que van asociadas a salud. Y por eso es tan macro el tema de salud y desde la integralidad que cómo lo pensamos desde nosotros los profesionales de salud para que realmente se pueda solucionar el tema de salud de la población. Y eso son políticas profundas, siempre hablamos de el brazo largo y el brazo corto para lo más inmediato y lo profundo. Y ahí hay un tema que tiene que ver también con lo que hemos vivido últimamente. Uno veía equipos de salud muy robustos durante la pandemia, enfocados en lo que era el COVID, por supuesto, postergando un montón de otras problemáticas, temáticas y afectaciones de la gente. Y luego del término de la pandemia, volvemos a las precariedades. Y esas precariedades, me da la impresión a mí, tú lo puedes constatar con hechos y con cifras seguramente, han implicado un retroceso en el rol público de la salud para atender los problemas de las personas. Claro, pero ahí también entramos en la misma lógica que estamos atendiendo problemas de salud. Entonces, si hablamos de lista de espera, es cuando la enfermedad ya está instalada y que tenemos 600 días de espera en promedio para una resolución quirúrgica y que es abismante, 600 días, casi 2 años. Entonces, eso son cifras reales. Pero que si lo vemos desde la perspectiva, desde la prestación de salud, claro que estamos llegando tarde. Por eso tenemos que actuar como en dos frentes. Uno, que es mejorar la oportunidad de atención. Entonces tenemos que aumentar la cantidad de oferta de atención de salud para la población para resolver lo que hoy tenemos, pero sin despreocuparnos de hacer la promoción y la prevención efectiva para que evitemos llegar enfermos al hospital. Y esa es la lógica de la pandemia que, claro, funcionó como sistema integrado de camas, pero también pensando en la enfermedad. Con nuestra lógica, como nuestra población, pensamos así, como en la enfermedad antes de mantenernos sanos en un estado de bienestar y que todos estemos
más felices, más productivos y todos ganamos finalmente, si tenemos esa lógica. Y por eso esa reforma tiene que darle gran énfasis a lo que es la APS, la atención primaria de salud, para que haga ese trabajo efectivo de promoción y prevención, donde se traten estas determinantes sociales. ¿Y cómo hacemos eso? Porque básicamente hoy día la atención primaria de salud está en manos de los municipios. No está en manos, o sea, bueno, el Estado obviamente pone dinero también. Para mi entender no es suficiente. Este año, de hecho, en la glosa de salud en el presupuesto nacional fue bien vergonzoso. Hubo que presionar ahí para subir un poco la plata. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Hacia dónde cómo debería trasladarse una cosa más estatal o mantenerse como está pero con más recursos? ¿Qué piensas tú? Claro, si hablamos de los principios, entonces volvemos a la justicia, que tenemos que tener mejores condiciones, pero para todos. Y ahí también ciertos aspectos de calidad y seguridad de la atención, la oportunidad y la universalización. Entonces, si queremos llegar a todos, tenemos que también invertir más. Y ahí esa inversión más también tenemos que hablar de cifras internacionales. ¿Cuál es la recomendación? Que deberíamos estar mínimo el 6% del PIB destinado a salud para el gasto público en salud, de lo que provee el Estado al sistema sanitario. Pero nosotros tenemos menos del 6%, estamos cerca de un 5%. Y por otro lado, en el gasto total de salud gastamos como el 9%, pero eso también se da porque tenemos un 35% de gasto de bolsillo, que sale de nuestro bolsillo cada vez que nos enfermamos y que tenemos que comprar una atención por libre elección o por una consulta privada, un examen o una cirugía. Entonces también eso es lo que no se visibiliza, que es un tercio del total del gasto sale directamente de nuestros bolsillos. Entonces tú me preguntas, ¿de cómo lo podemos hacer? Claro, acá por eso necesitamos estas grandes reformas, porque si vemos que salud es como el piso de cómo vive y cómo está el bienestar colectivo de toda la población. Entonces tenemos que invertir más desde lo que gasta el Estado en este gasto público y que entrega a salud, y por otro lado es cómo contribuimos nosotros, cada uno de las personas habitantes en nuestro país, a un fondo universal de salud. Y ahí es cuando hablamos de ya cambiar esta concepción en lo público y lo privado, lo que está fragmentado, sino que vamos a un fondo universal, donde todos y cada uno contribuyamos a este sistema y que tenga un principio de solidaridad. Porque si no hablamos con eso, como grandes ejemplos que tenemos, no sé, la Teletón, las catástrofes, donde todos nos unimos y todos aportamos, pero en esto que es algo tan trascendental, que es la salud de cada uno de nosotros, tiene que tener estos principios. Entonces, es un administrador en un fondo único, y que ahí viene, y que me gustaría aclarar, que no vamos nunca pensando en eliminar a los privados, pero sí a la administración privada, que son las ISAPRES, porque eso más bien es perverso, porque tiene el lucro involucrado y donde finalmente es una prestación de servicios, de atenciones, pero no radicado en la seguridad social, con conceptos de prevención y promoción nuevamente. Entonces, por eso es que es importante pensarlo en lo macro y en lo específico. Como prestador, puede haber un prestador privado, y que en realidad va a estar como regido o un órgano rector, que es este Fondo Universal de Salud. Seamos claros, porque hay mucha gente que dice, ay, es que cuando hablan de prestador universal o un sistema universal de salud, mucha gente dice, pero yo quiero elegir el privado. ¿Ah? Y como que si tuviésemos este sistema universal de salud significara acabar con la salud privada. Eso no es la idea, ¿no? Es más bien un sistema como Canadá es el que tiene, que es como es estatal, pero hay prestadores privados, claro que no. Nadie está contra los prestadores privados. El punto es que la salud, ya sea en la política integral o en el ataque a lo más específico, no puede estar sujeta a las leyes de mercado. No puede discutirse en el mercado. Es parte de una política de protección social que debiéramos abrazar de otra manera, porque si no, al final, la libertad a la que muchos apelan es la libertad de poder elegir cuando tú tienes plata. Y cuando no tienes plata, ya no es libertad, es condena. Tal cual. Entonces, esa libertad no se elimina para los que les gusta tanto la libertad, pero tenemos que mejorar el piso para que todos estemos en mejores condiciones, y a la hora de
si es que yo tengo mi oferta pública garantizada y quiero obtener otra atención o quizá otra opinión incluso, voy con una modalidad libre elección, que es lo que existe hoy en FONASA, y voy y me compro mi atención privada, una consulta, un examen, una cirugía, lo que quiera. Pero en realidad es cambiar la lógica, y esto que tú dices, Rodrigo, de sacar esto de la lógica de mercado. No puede ser un bien de consumo y que dependa del tamaño de mi bolsillo. O sea, si tengo las lucas para pagarlo, sí, tengo buena salud, pero si no, entonces si no pensamos en lo colectivo, en lo poblacional, que esto siempre desde la perspectiva de la salud pública, y la salud pública que nosotros como en nuestro país pensamos mucho de esto, del sector público como FONASA, pero no, la salud pública se habla de salud poblacional, de los casi 19 millones de habitantes que tiene nuestro país. Claro, el FONASA es el Fondo Nacional de Salud, es eso, no significa nada en particular, más que eso, digamos, y que esperamos que funciona bastante bien esa modalidad de libre elección, siempre y cuando no tenga dinero social en el bolsillo. Eso hay que decirlo, claro que ¿no? Sí. Claro que sí. Me parece muy bien, estamos conversando con José Luis Espinosa, que es presidente de la Federación Nacional de Enfermeros y Enfermeras. Y los enfermeros y enfermeras tienen una visión sobre la salud pública que me parece muy interesante con respecto a lo que vivimos durante el proceso constituyente anterior, digamos. Los médicos no estaban tan de acuerdo con todos con esto de que es necesario una salud, un sistema de salud universal. Claro, hay una diferencia ahí. Claro, pero acá podemos ver los intereses particulares que claramente cada uno los puede tener, pero tenemos que hablar desde la perspectiva macro de políticas públicas de país. Entonces, aquí claramente hay que despejar estas iniciativas que también son consecuencia del modelo de pensar en lo individual, el individualismo, y no en lo colectivo del bienestar común. Entonces, ahí ya la verdad es que no me gustaría hablar mal ni bien de los médicos en específico, ya que tú lo mencionas, pero desde nuestra perspectiva, además que somos una federación nacional de los hospitales públicos, es donde atendemos al 80% de la población que está en FONASA. Exacto. Y que son las personas más enfermas, más pobres y con menos recursos. Entonces, eso tiene un sentido y que compartimos ese dolor también, que es que las personas estamos llegando tarde en su atención de salud, o quizás que no tenemos todos los recursos disponibles para su atención. No sé. Claramente que tiene una sensibilidad muy cercana a nosotros. Y a lo mejor podemos hablar de la situación individual, si yo soy FONASA y SAPRE, si tengo o no tengo los recursos. Creo que esa no es la discusión, sino que hablar de ese sentir real de la necesidad de atención y de prevención. Nuevamente lo vuelvo a relevar, y la necesidad de la población, eso. Hassan, sí, uno puede hablar del gasto privado en salud hablando de lo que paga, por ejemplo, las personas en FONASA, que tienen que pagar algo extra para sacar, no sé, un examen médico en otra parte, ¿cierto? Eso hay gasto privado. El gasto obligatorio del 7% de las cotizaciones es otra cosa, de ese 7%. Entonces uno tiene el 80% de las personas en FONASA, pero con 50% los recursos. Entonces, más allá de que está funcionando con los tremendos esfuerzos de doctores y doctoras, de enfermeros y enfermeras, haciendo un trabajo de maravilla para hacer funcionar el sistema de salud público, la realidad es que sufren de una desviación de recursos, que es la raíz del problema en todo esto. Y si no se enfrenta a esto, obviamente lo que genera la conciencia de la población, tenemos que recurrir a otros métodos, por eso alabar el sistema privado. Esto es un simplemente error de concepto, pero ahora que estamos en este debate constitucional, donde todo se basa en la libertad de elección, que es una falsa libertad de elección solamente para los que tienen plata, la reforma de salud desde el gobierno súper postergado, ¿cómo ve? Si tuviera que escoger una prioridad de lo que tenemos que hacer urgente para mejorar esa situación, ¿qué cosa escogerías? ¿En cuanto al cambio constitucional o a la reforma de gobierno? Para ayudar al sector de salud en general. ¿Podría ser constitucional? ¿Podría ser un proyecto de ley? ¿Puede ser
Claro. Otra opción. Acá tenemos que hablar de lo constitucional es lo que nos da el piso para seguir avanzando. Ojalá lo logremos, Ojalá. pero también está ahí en veremos. Y lo otro es la reforma y cómo partir para tener una proyección de salud poblacional es que tenemos que ponerle los énfasis en la atención primaria de salud, en la universalización de la atención de la APS, porque es la única forma de prevenir en un futuro esta carga de enfermedad que tiene nuestra población en el hoy en día. Independiente de eso, tenemos que seguir con los esfuerzos para seguir manteniendo los hospitales, el número de profesionales, el número de camas disponibles para la atención de la población. Eso claramente que tiene que ser, pero no nos podemos quedar tan solo en eso como objetivo, sino que tenemos que actuar antes para que no lleguemos a necesitar esa cama. Incluso si hablamos de cifras internacionales también, en el número de camas disponibles para la población estamos bajo los promedios de la OCDE, que tanto que nos gusta hablar de la OCDE. Claro. Si del número de profesionales disponibles para la atención también estamos bajo. Si hablamos específicamente de las enfermeras, estamos en 4.4 enfermeras por cada 1.000 habitantes. ¿Y siendo, cuántas deberían ser? debería ser en promedio 8.8. Estamos en la mitad. O sea, en la mitad. O sea, en los países que tienen mejor estándar, incluso podemos hablar de 16, 20 enfermeras por cada 1.000 habitantes. No te puedo creer. Entonces, es real la brecha que tenemos en nuestro sistema y claramente con eso no podemos llegar a tiempo a la atención que la población requiere. Claro que sí. Es bien fuerte lo que tú estás planteando, ¿ah? O sea, estamos súper al debe. Muy, muy al debe. ¿Y Y tú? por eso es necesario ir a las políticas públicas, incluso en la formación, que no sea la formación en relación al mercado, sino que cuáles son las necesidades de los habitantes de nuestro país. No sé si has tenido acceso a alguna reforma que quiera hacer este gobierno. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? ¿Existe como la voluntad política o no existe la voluntad política? La verdad es que de lo que hemos visto y que hemos estado muy pendientes del tema porque es lo que nos interesa, lo que nos convoca por nuestra profesión y además por la federación a la cual represento, que acá hay dos canales. 3 incluso. El cambio constitucional, claramente, derecho a la salud, sistema universal, que ya lo hablábamos en sesiones anteriores. Claro. Y viene muy de la mano con incluso el tema que hablaban recién anteriormente de esta entrevista, Exacto. que es esto del modelo y cómo está instaurado y cómo es tan difícil de modificarlo. La Constitución, digámoslo abiertamente, la Claro. Constitución dictatorial, digamos la del 80, impuso el Estado subsidiario y por lo tanto tenemos un sistema de salud que es que realmente te da supuestamente libertad de elegir, pero libertad de elegir para los que tienen plata en el bolsillo, digamos. Absolutamente. Y por otro lado, entonces, lo constitucional, la reforma de salud de fondo, que es lo que hablamos ahora, desde esto de reforzar la APS y seguir entregando más y mejor atención en cuanto a la oportunidad y la calidad de la atención, y claramente que ahí necesitamos más recursos, y ahí se puede ver de qué forma los vamos a lograr, es por un lado por los contribuyentes y también por el otro lado por los impuestos. Y se viene otra patita, que es como la tercera, que quizás se suena menos relevante, pero este proyecto de reforma que tiene que ver con FONASA y la superintendencia, que es en base a la necesidad de ordenar la alta judicialización que hay en cuanto a las ISAPRE, que es como la ley corta de reforma a la ISAPRE que se está postulando. Eso es... Es un tremendo Estamos ahí tema. en un tremendo tema, ¿no? Estaba leyendo acá varias cosas, pero decían como es increíble que haya tantos profesionales dando vuelta y se necesiten tantos profesionales. ¿Es así también eso? ¿Lo han captado ustedes también? Que hay mucha gente sin trabajo, etcétera. Claro que sí, sobre todo antes de pandemia, de nuestra profesión, puedo hablar precisamente, había cerca de 5.000 profesionales enfermeros cesantes. Porque claro, en los últimos años se ha creado como esta dinámica que la profesión enfermera es la más rentable, la que recuperas la inversión a más corto plazo y todo eso. Entonces las universidades empiezan a ofrecer, donde hay más de 100 escuelas de enfermería en nuestro país. Entonces salen muchos profesionales al año, pero acá no es que no se necesiten, sino que no están las plazas disponibles para ocupar esos puestos. O sea, en la atención primaria, en la atención de especialidad, en los hospitales y cómo se mejoran esas brechas
en cuanto a la dotación de profesionales disponibles para la atención de salud. Y por eso hablamos de las cifras de la OCDE, pero a la vez es que no podemos actuar porque no existe la dotación suficiente para tratar los problemas de salud. Aquí está Nereida Manríquez, nos dice sobre Canadá. Claro, Canadá tiene un sistema de salud universal financiado a través de impuestos. Esto significa que cualquier ciudadano residente permanente puede solicitar un seguro médico público. Yo a veces cuando converso con algunas personas cuento, mi hijo vive en Alemania, entonces estuvo acá hace un tiempo y le dolía el oído. Y mi marido le dice, oye, te llevamos al doctor, al que te ves, siempre te ve el oído porque él tiene hartos problemas en el oído. Y nos dice nos mira así como, la próxima semana voy a estar en Alemania, me va a atender un médico alemán en una clínica alemana, gratis, y me va a dar los medicamentos gratis. Creo que mejor espero un poco y voy a Alemania. Y fue como, en realidad, sí, po. O sea, en países que tienen, en países que son más justos, ¿no? Que tienen justicia social, que tienen derechos sociales garantizados, la gente vive Estado más de bienestar. tranquilo incluso. Porque incluso se solucionarían, personalmente yo creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, José Luis, problemas de salud mental. Claro. Porque a veces nos sentimos tan desprotegidos, tan solos. Y tú te enfermas, y no solo te enfermas de tu cuerpo, también te enfermas de tu mente y de tu ánimo al final. Cuando te pasan estas cosas, con esta desprotección y con esta injusticia en la que vivimos, ¿no? Claramente. Y bueno, y Canadá es un muy buen ejemplo. Reino Unido, Australia, Alemania, Dinamarca, todos estos países desarrollados pero que tienen una lógica diferente. Incluso el Reino Unido con Alemania son sistemas diferentes pero que van en la misma lógica. Claro. O sea, y eso hay también hay que distintos decirlo. métodos que funcionan. Claro, uno es un sistema universal y el otro en base a seguros, pero que finalmente funciona porque aquí lo más importante es el bienestar de todos y que fuera la lógica de mercado. Y deteniéndome un poco en los temas de salud mental, que en nuestro país el 20%, el 22% de los niños, niñas y adolescentes tienen un problema de salud mental y el 16% de la población adulta. Y de eso que es la cifra poblacional, pero que no estamos llegando con la atención para esos problemas de salud. Y la verdad que ahí también vemos que hay una brecha. Pero ¿cómo lo solucionamos? Nuevamente yéndonos atrás y cómo lo resolvemos. Incluso la oferta hospitalaria de atención psiquiátrica es casi nula en nuestro país. De hecho, muy pocas urgencias tienen personal es un drama. médico especializado para poder atender personas que llegan con problemas psicológicos y que pasa mucho. O sea, de verdad, es impresionante. Es muy impresionante. Estuve yo ahí un rato esperando en urgencia en el hospital Luis Tisné y había, claro, una persona que estaba claramente en pasta base, digamos, se notaba, y no había nadie especializado para poder atenderla. Fuerte igual, ¿no? Ella estaba muy descompensada, gritaba, golpeaba, y ahí también se provocan malos tratos a los trabajadores y trabajadoras, funcionarios y Vamos a hablar funcionarias. de otros temas que Claro, están muy ligados. Que están muy ligados todo al final. Es muy interesante este tema, José Luis. Podríamos estar toda la mañana, la verdad, analizando cómo mejorar con políticas públicas reales y ojalá que esto cale en la sociedad. Sí. Yo creo que eso quizás es lo que buscamos en esta conversación, ¿no? Y que sea una demanda social realmente, porque es una necesidad de todos y de la gran mayoría. Y que si decimos, a lo mejor vamos a seguir en este modelo con un sistema privado, pero un sistema privado que atiende con suerte al 15% de la población, y con esta misma crisis de las ISAPRES cada vez es menor y que se están yendo a FONASA. Porque si hablamos de la protección financiera, la verdad es que tampoco me está dando la protección y la garantía de la atención de salud. Claro. Y sobre este tema de salud mental, que es tan difícil de abordar, porque también el presupuesto designado a atención Es así, de menor. salud mental es el 2% del total del presupuesto en salud. En realidad es muy O muy sea, poco. no es nada. Y si hablamos de cómo se van relacionando los factores, el problema de salud como patología, pero además el policonsumo, la violencia y las condiciones, nuevamente nos volvemos a las determinantes sociales de la salud, cómo se van relacionando con esa patología psiquiátrica. Claro. Es súper Y la fuerte gente se la enoja porque problemática. no encuentra hora, y yo lo entiendo, ¿no? Yo lo entiendo súper bien, porque mientras tú estás buscando horas, estás desesperado, te sientes mal, o las familias están desesperadas, se sienten impotentes ante no encontrar horas, yo lo entiendo súper bien, pero los COSAM están de verdad
¿Cómo les Desbordados. explico? Desbordados, 3 veces, 4 veces, de gente que tiene necesidades y no, y es muy, uno se siente muy impotente de no poder cumplir, de no poder cumplir porque no hay dinero suficiente, si esa es Y la es verdad una al frustración final. para nosotros Es una también, frustración, para exacto. que no podemos satisfacer todas esas necesidades porque no tenemos más capacidades. E incluso en los mismos hospitales, y es una realidad que vemos en el día a día, que están las urgencias generales. Llegan los pacientes descompensados de su patología psiquiátrica y la verdad que no está la oferta. No hay psiquiatra, no hay una cama disponible en un sector donde tenga un personal especializado Claro. sino que está en un pasillo, en una sala junto con todos los otros pacientes. Y eso claramente que no es terapéutico para esa Para persona con nadie. ese problema de Claro. salud. Y después que se queda ahí, no sé, 5, 7, 10 días en una urgencia porque no está la cama disponible y ni siquiera es porque no hayan disponibles, es porque no existe la cama psiquiátrica en ese hospital. Entonces nos damos cuenta de que en realidad la oferta de atención no está y si menos aún para los niños, niñas y adolescentes entre 15 y 18 años también se transforma en un problema porque no es pediátrico ni tampoco es adulto. Y se queda ahí como en el limbo y que en cuanto Qué a la atención terrible. psiquiátrica existe como ese rango, hasta los 15 años y desde los 18 hacia arriba. Y la verdad que también es una problemática que la vivimos bastante frecuentemente en los hospitales públicos. Esteban dice, habla súper claro de las problemáticas que vive la mayoría, José Luis. Jimena Fernández dice, me encantaría atenderme en la clínica Las Condes, pero no me alcanza la plata. A mí la clínica Las Condes no me gusta mucho. Antonella dice, es importante la solución rápida en temas de salud. Maite Ercoli dice, la salud primaria debe salir de los municipios porque eso atenta contra la equidad, ya que eso hace que tu salud dependa del municipio en que te toca vivir. Chuta, más o menos, porque, por ejemplo, las comunas de estrato medio están en un problema, porque la gente antes estaba en el sistema privado y están lentamente, y no muy lentamente la verdad, bastante rápidamente migrando hacia el sistema público, por todo lo que está diciendo José Luis, la crisis de la ISAPRE, la crisis del sistema privado que supuestamente debería ser más eficiente, y la gente se está dando cuenta que en el sistema público tienen buena atención y se están cambiando, y no hay la suficiente infraestructura para atender a las personas en el sistema público, lamentablemente, incluso en municipios que deberían tener mejor atención. Es bien interesante este tema, lo podemos conversar toda la mañana. Ruth Riquel me dice, las enfermeras son como los profesores, se cambian al área privada por más dinero, menos carga laboral y trabajar en un lugar donde las condiciones laborales sean mejores. Claro que sí, todos los trabajadores y trabajadoras esperan eso, yo creo. María Genoveva Ayel López dice, derechos sociales que son básicos para vivir. ¿Te han invitado al Congreso, a algún lugar, a exponer sobre la reforma de salud? La verdad es que nosotros estamos siempre preocupados de la agenda legislativa. Y la verdad es que en cuanto a esto, ahora no se está hablando de reforma de salud. No, no, lo que está puesto en el Congreso es la reforma, la ley Tributaria. corta en relación Claro. a la crisis de la ISAPRE, Perfecto. pero que tampoco está en la agenda porque no tiene urgencia legislativa. Entonces ahí está Y ahí más bien, estamos en un está limbo, bien ¿ah? detenido. Sí. Y en cuanto a la reforma de salud, tiene que ser una moción del Ejecutivo porque claramente requiere recursos. Y cuando requiere recursos no puede ser moción parlamentaria. Entonces la verdad que en el Parlamento no está la discusión. Exacto. Está acá en el Ejecutivo y que como está todo el escenario político, la verdad es que se ve bien poco probable que podamos avanzar hacia allá. Y acá yo no hablo a tono del gobierno, ni a favor ni en contra, No. sino que es cuáles son las demandas desde los trabajadores en consenso con los usuarios y que hemos levantado estas demandas. Y esto, la verdad que es el sentir social de el gran porcentaje de la población. Y eso creo que es donde tenemos que enfatizar para que se entienda la real necesidad. Tal cual. Bueno, José Luis Espinosa, presidente de la Federación Nacional de Enfermeros y Enfermeras del Chile, muchas gracias por estar esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran. Muy interesante comentario y la gente está comentando. Sí. Sigamos profundizando Sí, estas ¿no es dinámicas cierto? de conversación porque son súper enriquecedores para que también la gente en sus casas sepa cómo se maneja el sistema y que en realidad lo
mucho que hacemos es con los pocos recursos que tenemos. Y eso. sigamos presionando, porque nosotros también tenemos una responsabilidad. Hay que presionar para que estas cosas se pongan en la palestra, para que el Congreso ojalá converse sobre una verdadera reforma a la salud. Sería muy importante que eso sucediera, así que le hacemos un llamado a quienes están en la Comisión de Salud principalmente, y que también sigan con el tema de la ISAPRE, porque hasta el momento parece que yo no veo que eso avance mucho. En stand-by. Está bastante en stand-by. Ojo, ahí la superintendencia, ¿por qué no ofician a la superintendencia, por ejemplo, que no está haciendo nada? No les está cobrando lo que tienen que pagar, etcétera. Un abrazo para todas, todos y todos. Usted pónganos like, comparta el video de José Luis más ratito si quiere hablar con alguien sobre el sistema de salud universal que no le está entendiendo, por ejemplo. Muy interesante sería que lo hiciera. Lo que pasó con Garretón también lo puede compartir. Lo que pasó en la primera parte del programa también lo puede compartir. Guardar para compartirlo cuando quiera. Esas cosas, por supuesto, nos ayudan con los algoritmos y nos ayudan a que nos vaya mejor. Así que un abrazo para todas, todos, todes. Hasta mañana a las 10 de la mañana. Buen jueves, páselo bien, su cuerpo lo sabe. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.